en el capítulo 13, versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los obreros, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes esta cizaña? Le explica. Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancarlo la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejadla que crezca juntamente el uno con el otro hasta que la siega. En tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Es una parábola bastante específica y nos habla de algo muy importante. Y esta parábola yo le he puesto como título: apariencia de tener sin tener nada. Hay muchas veces que aparentamos o aparentan tener y realmente no hay nada. Por eso, cuando el Señor, que está representando, el padre de familia está representando a Dios, dice que saliendo al campo plantó trigo. Entre esa plantación de trigo, cuando se durmieron, alguien vino por la noche y plantó cizaña. Hoy Dios nos quiere recordar una cosa, y es que tenemos que estar bien despiertos en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. No podemos descuidarnos en cualquier área de nuestras vidas, porque cuando nos descuidemos y nos dormamos, siempre tendremos presente que hay un enemigo que va a plantar en nuestras vidas cizaña, cosas que parecen que tienen valor, pero que no tienen ningún valor, cosas que aparentan que son buenas, pero que realmente no son buenas. Así que Dios nos llama a examinar nuestras vidas y no dormirnos en un letargo donde entramos en profundidad. Aún en nuestras vidas como cristianos debemos de estar vigilando, porque nosotros somos trigo, pero dentro de nuestras vidas puede haber áreas en las cuales el enemigo pueda plantar cizaña. Si alguien se preguntara en esta noche si conoce la cizaña, ¿cuántos de aquí conocen la cizaña? Algunos no conocen la cizaña. La cizaña es igual al trigo. Pero ¿en qué se diferencia la cizaña del trigo? Sencillamente, mira qué sencillo. Cuando es el tiempo del fruto, el trigo se dobla, la cizaña se levanta. ¿Están conmigo en esta noche? ¿Por qué el trigo se dobla? Porque tiene peso, porque tiene grano. Sin embargo, la cizaña simplemente es hueca y tiene como si fuera una pajita muy simple, pero sin embargo el trigo es igual a la cizaña. Pero hay un problema, que dentro de la cizaña, si tomas en dosis muy grande, es venenosa. Pero sin embargo, al ojo, al mirarla, todo parece igual que el trigo. La única diferencia está dentro. A ver, digan conmigo, la diferencia de un cristiano no es por fuera, es por dentro. El problema que tenemos los cristianos es que miramos a la gente de tú a tú y los ves y haces planes y propósitos con ellos. Un ejemplo bíblico y real es el ejemplo de Samuel cuando entra en la casa de Elí. Y cuando entra en la casa de Isaí, mira y dice: este es el hombre que Dios ha escogido para que sea el rey de Israel. Dios le habla y le dice: mira,
Samuel, estás equivocado. Yo no soy como tú miras lo que tienes tus ojos, yo miro el corazón del hombre. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros dentro de la iglesia o fuera de la iglesia consideramos a las personas por lo que dicen o por lo que aparentan. Sin embargo, Dios nos enseña algo tremendo en esta historia o en esta parábola, que no todo lo que reluce es oro, no todo lo que aparenta es real. Puede tener una doble personalidad, puede estar aquí con nosotros y mañana o saliendo de aquí hacen las cosas que hacen en el mundo, es personalidad doble, pero en el Señor no hay ninguna doblez. ¿Sabéis por qué? Porque Dios conoce a cada uno, cómo es, cómo vive y cómo anda. Pero dentro de mi vida y dentro de tu vida tenemos que ser reales y realistas. ¿Qué es lo que sucede, mis queridos hermanos? En esta parábola dice que mientras dormía, ¿quién vino? Ya no vino el enemigo y sembró. Si usted lee en el capítulo 5 del libro de Efesios, versículo creo que es el 14, le estoy diciéndolo de memoria, sucede algo. Le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Era una iglesia que, si tú has leído conmigo, fervorosa, poderosa y grande. Pero ¿qué es lo que sucede con aquello? Habían llegado a entrar en un letargo, se habían dormido, pero en ese dormir se habían muerto, porque habían dejado que sus vidas funcionaran delante de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no dormirnos, sino en estar siempre despiertos, alertas, caminando en la vida y en la verdad y en la justicia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, cuando dormimos, el enemigo planta semillas en nosotros que parecen de Dios, pero no tienen valor de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 14, nos muestra de que hay un momento en la vida de cada persona de nosotros que podemos dormirnos y podemos caer en un letargo. ¿Cómo? Como en el capítulo 25 del libro de Mateo, cuando aquellas 10 vírgenes entraron y dice, y todas cabecearon y durmieron. Pero entre las que durmieron había 5 prudentes que, aunque dormían, tenían un depósito de aceite. Quiere decir, seguían teniendo la verdad de Dios, seguían teniendo, que habían caído, habían capuzado, se habían dormido, pero eso no le apartó de tener el corazón dispuesto para Dios. Así que el escritor le sigue en esta parábola que es nuestro Señor Jesucristo quien la está dando, y le dice tan sencillamente: mi enemigo. Al diablo le llama enemigo, y verdaderamente es un enemigo. Si usted lee en Pedro, dice en Pedro que el diablo está como león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Quiere decir que puede plantar una semilla de odio, de rencor, de envidia, de orgullo, de soberbia, de vanagloria. Puede poner una semilla de rebelión, puede poner una semilla de cualquier asunto, pero nosotros como hombres de Dios tenemos que examinarlo y mirar qué es esa semilla, que aparenta, al frente parece que está realmente, pero la cizaña es mentirosa, es un espíritu que entra dentro de los cristianos, porque los del mundo no tienen nada que ver con esto. Esto es para los cristianos y tenemos que observar y mirar nuestras vidas. Hay un momento en nuestras vidas que debemos de examinarnos y ver si alguna semilla de esta ha llegado a entrar en nosotros. Porque el problema que tiene la semilla es que la semilla en sí no tiene nada. Pero lo malo de esto es que la semilla eche en ti raíces. Porque la Biblia dice que si hay alguna raíz de amargura en nosotros, una raíz que no se ve al aire, pero está escondida en lo más profundo de la tierra, esa raíz se convierte en una raíz de amargura que te lleva al caos y a la destrucción. Y nosotros no estamos aquí para jugar, nosotros estamos aquí para vivir la vida de Cristo. Yo no voy a aparentar lo que no soy, ni tampoco voy a dar lo que no tengo, pero voy a ser un hombre y una mujer que voy a estar observándome, mirándome, y el Señor nos llama maravillosamente trigo. A ellos le llama cizaña, apariencia. ¿Por qué? Porque mirad, hay un caso que yo estuve meditando aquí cuando estaba leyendo es un caso espectacular.
Es un caso que debemos de observarlo y que debemos de mirarlo. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 18 y 19, dice algo tan sencillo como esto. Había allí un conflicto y un problema dentro de la iglesia con Timoteo. Por si alguno ignora, Timoteo es un hombre que estaba llevando la iglesia de Efesios, para que veáis. Era el pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo fue uno de los pastores de la iglesia de Éfeso, igual que Tito, igual que Apolo, igual que Pedro. Todos estos fueron pastores de la iglesia de Éfeso. Pero aquí había un conflicto. Dice que observando dentro de la iglesia había hermanos que tenían un problema, que tenían apariencia, que aparentaban, que parecen ser humildes, que parecían ser cristianos, que parecía que oraban, que ayunaban, que se consagraban. Entonces él se refiere y le dice a Pablo: mira, Pablo, tengo este problema, no sé discernir, quizás veo a uno y creo que es de Dios, pero no es de Dios. Pero no, palabra es tremenda, hermano. Pablo le dice: no te preocupes, Dios conoce a los que son suyos, y cualquiera que sea de Dios, apártese de toda iniquidad. En esto conoceremos, dice el apóstol Pablo. Tú no tengas problemas, Dios conoce a cada uno, Dios sabe quién eres y Dios sabe quién soy. Pero quizás yo y otro me ve a mí y me ve y dice: oh, qué buen cristiano. Pero Dios sabe que soy lo que soy. Y por eso en esta noche nosotros tenemos que saber, si el diablo planta en alguna semilla de nosotros, tenemos que ser sinceros, íntegros delante de Dios y decirle: Señor, quiero ser trigo del granero de Dios. Y eso consiste en ¿qué? En que no hay apariencia. Y Timoteo, que era un hombre que estaba luchando en la obra de Dios, le dice: mira, no sé quién son de Dios ni quién no son de Dios. Ha llegado el momento que estoy confuso. Le dice: no te preocupes, Dios conoce a los que son suyos. Pero si quieres saber quién son los suyos, los que se apartan de toda iniquidad. No puede ser que de una fuente salga agua dulce y agua amarga. Es imposible que de un árbol salgan manzanas dulces y manzanas agrias. Pueden salir más fuertes, menos fuertes, pero agrias es porque es un árbol silvestre. Yo quiero recordarte a ti, con el amor que has vivido, que has andado y que estás caminando. Pero eso no cabe, hermano, de que podamos tener doblez. Eso no cabe de que podamos tener apariencia, que estemos aquí y podamos tener apariencia. Y eso no es malo, porque cuando los hombres vinieron y le dijeron al padre de familia, le dijeron: oye, mira, ¿quiere que vayamos y nos arranquemos? Dice: déjalo, que queden juntos los unos con los otros. Y que Dios no está en contra y sabe los que son suyos y los que no son suyos. Pero aquí nadie estamos para arrancar, porque nunca es tarde si la dicha es buena. Que por muy malo que nosotros veamos a alguien, Dios puede cambiarlo y Dios puede transformarlo. Hay algunas personas, y yo conozco muchas, que dicen: yo ya no vuelvo a ir más a la iglesia porque hay mucho hipócrita. Pues seguro que lo hay. Pero a mí los hipócritas no me van a echar de la iglesia, que se vayan ellos si quieren. Es que yo no voy a la iglesia porque hay muchos falsos. Bueno, pues habrá, pero que se vayan ellos y yo me quedo. Entonces, esto es lo que le dijeron: ¿quiere que vayamos y lo arranquemos? Le dijo: no, porque al mismo tiempo que arrancáis a esto, a lo mejor su mujer sí es fiel, aunque su marido sea infiel. O a lo mejor su hijo es infiel, pero su padre es fiel. Está tratando de decirle: no arranques hasta que no llegue el momento. Habrá un momento en el cual Dios enviará a que sean quitados de medio para quemarlos. Pero ¿dónde quiero llegar en esta noche? Es fácil dormirlo. ¿Cuándo puedo ver yo que me estoy durmiendo? ¿Cuándo estoy yo viendo? ¿Qué señales hay en mi vida cuando yo sepa o entienda de parte de Dios que estoy durmiendo? Mira, muy sencillo, te voy a dar unos pasos que todos los conocen, pero que no sé si lo hacemos al final. Uno de los pasos más sencillos que tú te estás, en que yo me estoy durmiendo, es cuando dejamos de lado la oración. La oración es el oxígeno de todo cristiano. Como dijo mi querido hermano Lidia,
dime cuánto oras y te diré la clase de cristiano que eres. La oración es fuente de poder. La oración tiene recompensa. La oración es sustento diario. La oración es la fuente de respiración y el oxígeno para un cristiano. Si no oras, bueno, también la palabra orar, no sé si alguno la captan en la mente. Orar significa hablar con Dios. Si no tienes tú una conversación con Dios y le cuentas tu problema, ¿quién va a resolver tu problema? Si no le dices a Dios que Dios te sane, ¿quién te va a sanar? Así que cuando dejamos de lado la oración, estamos dando a entender que estamos durmiéndonos en un letargo, que estamos inconscientes de la realidad que está a nuestro alrededor. El segundo paso, cuando dejas de orar, que debería ser para ti un deseo, un anhelo, o ahora es para ti un trabajo, te cuesta un trabajo orar, te cuesta trabajo ponerte de rodillas, te cuesta tanto trabajo que pasan semanas ni siquiera oras, y si oras, mejor que no oras porque no sabes ni lo que oras. Después, la otra señal, que es una señal de alerta que está clamando, como cuando hay un picote de esos que están con las luces encendidas y apagándose, es dejar de desear la escritura de Dios. Porque tenemos un problema, nos hemos convertido en lectores de la Biblia, pero no en hacedores de lo que dice la Biblia. Porque es muy fácil que estemos leyendo la Biblia, pero si la Biblia no se trata de leerla de Génesis y Apocalipsis, si la Biblia no se trata de leerla en un año entera, la Biblia se trata que si lees un versículo lo pongas por obra, digan aleluya, digan gloria a Dios. Eso significa desear y amar la Escritura. La Escritura no es para leerla, ni siquiera para engrandecer tu mente y tu cabeza sabiendo mucho. Hay algunos hermanos, hay un hermano por ahí que le llaman el hombre que le llaman el visionario, a otro le llaman el enciclopedia, a otro le llaman el que se lo sabe. Sí, eso está muy bien, pero de saberlo a hacerlo hay mucha diferencia. Así que la Biblia, cuando tú dejas de amar la Biblia, de desear la Biblia, es que estás entrando en un letargo donde te estás durmiendo y el enemigo está plantando cizaña en tu vida. ¿Sabéis por qué? Porque llega un momento que te conformas a no orar. Llega un momento que te conformas a no leer. Más tarde, mañana, después lo haré. Pero esos son señales de guerra que están diciendo dentro de tu vida. Te estás apagando, te estás durmiendo, te estás quedando tranquilo. Cuando dejamos de santificarnos, eso ya es cuando ya se empieza a encender ¡bum!, la alarma. Cuando empezamos a tolerar cosas en nuestras vidas que antes no toleráramos. Vamos a decir que yo antes me bebía 3 chatos de vino y eso me reprendía y ya no me los bebo. Si después de 20 años vuelvo a beberme los 3 chatos de vino, quiere decir que estoy perdiendo algo tan importante como la santificación a tu propia vida. Para mí es santo o para mí es inmundo. Así que yo tengo que ver si esos 3 chatos que yo me tomaba antes, ¿qué era? Antes era más santo que ahora o menos. ¿Sí me entienden en esto? Lo que antes era pecado, ahora que ya tenemos el conocimiento, ¿es pecado o no? Sigue siendo pecado. Cuando dejamos de que la santidad sea lo más importante de nuestra vida, porque yo te digo, habrá cosas importantes como la oración, habrá cosas importantes como la lectura, pero la santidad, dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Sin lectura no sé si verá a Dios, pero yo te digo que sin santidad nadie verá a Dios. Cuando empiezas a tolerar en tu vida cosas que no están de acuerdo con Dios, ¿por qué no están de acuerdo con Dios? Hay un dicho en Romanos 16, creo que es, lo estoy diciendo todo esto de mayoría de memoria. En Romanos 16 creo que es, dice que hay algunas personas que no les reprende hacer algunas cosas. ¿Cuánto han oído eso alguna vez? A mí esto no me reprende. Pero si es pecado, sigue siendo pecado, te reprenda o no te reprenda, ¿sí o sí? A mí no me reprende, pero es pecado, sí, entonces. Pero espérate, más todavía, dice Romanos 16, algo así como esto. Mas si tu espíritu no te reprende, confianza tienes con la palabra de Dios. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. A ti no te reprende tu espíritu, pero la palabra de Dios dice que no lo hagas. ¿Sí entendieron esto ahora? Esto yo cuando lo entendí a mí me pegó un vuelco en la cabeza tremenda. Porque yo también decía, a mí no me reprende esto, pero el Señor me dijo, si no te reprende, confianza tienes tú con Dios, sabes tú la voluntad de Dios.
Aleluya, esto le está tocando a alguno. Pienso que a alguno le está diciendo, no, hay que cambiar. Es que a mí no me reprende, hermano. Ya madrileño, ¿no? Es que a mí no me reprende, chico. A mí no me reprende esto. Ah, pues si no te reprende la Biblia dice que está mal, está mal. Es que a mí no me reprende que yo vaya a esto y haga esto. No, es que tienes que recordar que dice la Biblia. Si la Biblia está en contra, aunque no te reprenda, sigue siendo pecado. Porque no hay 2 sin 3 y 4 sin 2. Porque está todo ahí. Ahora, ¿dónde quiero llegar en esta tarde? Cuando tengamos este problema tan caótico, que es dejar la santidad de lado. Cuando la gente no haga, ni te hagas una diferencia como los demás. Si los demás se vayan de esta manera, yo también. No, tú eres santo y tú no tienes nada que ver con esta persona. Los demás van al bar y se beben 2 cubas libres. Vale, pero tú no eres. Porque el apóstol Pablo, que es el hombre de Dios que nos dejó claro las cosas, dice, todo me es lícito. Yo puedo hacerlo todo, pero no todo me conviene. Es que hay cosas que al cristiano no le convienen. Tercero, cuando dejamos de lado la santidad, estamos entrando en un letargo, en un sueño profundo. Hay una clave, que este es el 4º punto que alarma tu vida. Es cuando pierdes el temor de Dios. Cuando no tienes temor de Dios, eso es lo que realmente te está diciendo, cuidado que estás viviendo en doblez. Cuidado que no estás andando en lo recto y en lo correcto. ¿Sabéis por qué? Porque el temor de Dios es el freno para no pecar. No. Esto parece que... Mire, el freno para que tú no peques es el temor de Dios. Porque si no hay temor de Dios, la gente se desenfrena. Así que el freno para no pecar contra Dios es el temor a Dios. El temor a Dios es la base esencial, es la base principal. Dice en el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando tú pierdes el temor de Dios, que es el pecado terrible, que ya no tienes temor de Dios, porque crees que Dios es muy bueno, porque Dios cree que lo perdona todo, sí es verdad, pero el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mirad, escuchad qué cosa más sencilla. Los que quieran ser santos tienen que tener temor de Dios, porque el temor de Dios viene para que seas santo. El temor de Dios viene para que seas santo. Cuanto mayor sea tu responsabilidad delante de Dios, más santo tienes que ser. ¿Por qué? Porque eso te impide pecar contra Dios. Así que obsérvate y no toleres y no digas esto. No, Dios, hay que tenerle temor a Dios. Hay un problema con el cristianismo del siglo XXI que estamos viviendo. Y es el cristianismo que vemos a Jesús como el que todo lo tolera. ¿Creéis que Jesús es diferente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Si Dios hacía juicio en el Antiguo Testamento, ¿creéis que Dios no lo hace en el Nuevo Testamento? Si Dios destruyó la tierra de Sodoma y Gomorra, si Dios destruyó todo lo que destruyó, ¿creéis que ahora no va a hacer Dios lo mismo? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y decir, yo sigo siendo el mismo. ¿Cuántos piensan que Dios es el mismo? Ahí digan conmigo, aleluya. Aleluya. ¿Crees que Dios es el mismo? Amén. Pues si Dios es el mismo, no te pases. No te pases que te dejas sentado. Amén. Hay algo que yo debo de entender y comprender. Hermano, no permitas. Porque cuando entres en el letargo, habrás entrado en el sueño. Y cuando entres en el sueño, habrás perdido. 4º punto. Perder el temor de Dios. Cuando dejamos de perder el temor de Dios, ¿sabes cuál es el segundo paso que viene? El 5º, dejar de congregarnos. Porque como ya no tenemos temor a Dios, dejamos de congregarnos. Mirad, y quiero que veáis una cosa que es muy importante, creo que el Salmo 133. Mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora digan conmigo, ¿qué es lo que pasa después de esto, de la armonía? A ver, ¿se lo saben o no se lo saben?
No había bendición y vida eterna en tu casa acostado allí. La bendición la había cuando estamos como cuerpo, sino para qué existe la iglesia. Yo en mi casa oro, por lo que te faltaba ya que no orara en tu casa. Yo es que en mi casa leo la Biblia. Pues lo que te faltaba, que no leyeras la Biblia. Es que yo en mi casa ayuno. Es que te faltaba que no ayunara. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que solamente tú y yo, capítulo 12 del libro de Corintios, léalo, dice que nosotros venimos a ser un cuerpo y el cuerpo envía al Señor bendición y vida eterna. No ha visto jamás, ni he visto, ni veré un ojo andando solo por la calle. Vamos a suponer que cualquiera de nosotros es un ojo. ¿Qué hace un ojo andando solo por la calle? ¡Qué fan, niño! O un hígado andando por la calle solo. El hígado tiene que estar metido en el cuerpo. Y tú, que se supone que eres oreja, no puedes estar andando por la calle con la oreja solo. Tienes que estar pegado al cuerpo. ¿Cuántos me entienden en esto? Si tú no estás en una iglesia, ¿qué miembro eres tú? El que sea. Si no estás conectado, es que estás activo y estás muerto. ¿Por qué estás muerto? Porque un hígado fuera del cuerpo se muere. Porque una oreja fuera de la cara se muere. Entonces nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que cada uno de nosotros somos un miembro. Yo no sé si era una uña, no sé si era una verruga. Yo qué sé lo que tú eres. Pero si no estás en el cuerpo no sirve para nada. No sirve, hermano, escúcheme. Esto de que se ha inventado, no sé quién lo ha inventado, pero alguien lo ha inventado. Los movimientos esto lo han inventado. No, hermano, tú puedes ser cristiano en tu casa. Mentira. Tienes que estar unido en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Porque ahí el Señor se une al pastor o a quien sea y te dice esto está mal, esto está bien, esto está mal. ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas una cobertura. Salmo 91. ¿Sabes lo que dice el Salmo 91? El que habita bajo el abrigo del Altísimo, bajo la cobertura. Entonces tú necesitas la cobertura. El escritor al libro de los Hebreos le tiene que decir: no dejaros de congregaros como algunos tienen por costumbre, sabiendo que el fin de todas las cosas se acercan. Hermano mío de mi alma, cuando pasan semana por ti y pasan días por ti y no apareces por la iglesia, ¿qué clase de miembro eres tú? Hermano, es que yo soy lengua, pero la lengua tiene que estar en la boca. Hermano, es que yo soy brazo, pero el brazo tiene que estar aquí, porque si no, eres, no se lo quiere, un ingenio. ¿Cuánto me entienden en esto? Cuando tú permites que estas semillas crezcan en tu vida. La televisión es buenísima, las prédicas son buenísimas, pero la mayoría de los predicadores por televisivo son malísimos. Engendran cosas en los corazones de los cristianos que no es de Dios. Porque tú no le puedes decir a un cristiano que es cristiano sin aparecer por su iglesia. Las iglesias locales están para eso. No creemos en la iglesia con un brazo, una pierna, una oreja, un cuello. No, creemos que todo es parte del cuerpo de Cristo. Cuando dejas de asistir a tu iglesia, estás entrando en un mundo difícil donde el diablo está presente, como león rugiente buscando a quien devorar. El dejar de congregarnos es dejar que fluyan los dones del Espíritu. Porque dice que en la iglesia están los dones del Espíritu para edificar y construir. No quiero ser pesado con esto. Quiero ir acercándome al final, que me queda ya poquito, quiero llegar al final. Pero mirad lo que sucede. Cuando dejamos de hacer todo esto, viene en nosotros algo que se llama apostasía. Apostasía viene de la palabra apostatar, de algo que sabes que es verdad. Eso significa la apostasía. Apostatar, de dejar de hacer algo que sea verdad, o que tú sabías que era verdad. Cuando entramos en ese mundo, cuando las cosas espirituales
no son lo primero en tu vida, entramos en el cambio que dice Romanos 8, que la carne se apodera de nuestro espíritu y no podemos dominarla, porque ni se sujeta a Dios ni quiere. El apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos le dice esta palabra tan verdad y tan profunda: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me lleva a hacer el mal? Que aun queriendo hacer yo lo bueno, hago lo malo. ¡Wow! Por si alguno ignoraba lo que significa esta palabra, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo era un hombre que había estado preso o estaba preso en Roma, en esa cárcel, y aquello sucedía que cualquier persona que matara a un ciudadano romano se le cortaba al muerto que había matado un trozo de él, se le abría la carne atrás en la espalda y se le cosía un trozo del muerto, y el muerto se iba comiendo poco a poco. Por eso dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora un cuerpiazo de muerto atrás, ¿quién me librará? Pero dice en Romanos capítulo 8 versículo 1: más gracias doy a Jesucristo, que yo ya no estoy esclavo a la ley, sino a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Cristo estoy santificado y apartado del mal. Por sí mismo está diciendo el apóstol: no puedo, pero en Cristo sí puedo. En Cristo sí tengo esa entrada. El enemigo se disfraza de mil y una manera. ¿Y sabes cómo siempre se disfraza para los cristianos? Para los del mundo, el demonio es el demonio. Pero para los cristianos se disfraza como ángel de luz. ¿Sabía, hermanos, que todas las grandes religiones que hay en el mundo hoy, como los testigos de Jehová, como los mormones, como el Corán, todas estas religiones, ¿sabéis de dónde han aparecido? De cristianos que servían y creían en Dios, pero que se apartaron y hicieron esto que hemos dicho, que yo en mi casa oro, yo en mi casa tal. Dice que John Smith, que es el fundador de la religión los mormones, dice que viendo que todo era un falso y embustero, se metió a orar y el arcángel Moroni se le apareció y le dijo: te voy a dar la verdad. Pero la verdad iba en contra de la Biblia. Cuando Rutherford, que es el primer profeta, o podríamos decir el hombre que más sabía de la religión, los testigos de Jehová, en el 1827, él dijo que todos eran falsos y que él se puso a orar, y cuando se puso a orar vino una revelación y le sacó de ahí la Biblia El Nuevo Mundo, que tiene 2800 textos cambiados de la Biblia original. Quiero que veáis que ese hombre dijo: me voy solo y lloro en mi casa, yo soy un buen cristiano en mi casa, pero se confundió. Cuando encontramos la historia del Corán, que encontramos a Mahoma. En el 1824, Mahoma tuvo una revelación y subiendo al monte, no me acuerdo cómo se llama el monte, dice que encontrándose un encuentro con Gabriel, el arcángel Gabriel, le reveló que el Corán era lo perfecto y eso. Y si alguno ha leído el Corán, yo le he leído parte de ello, el Corán es una mala interpretación de la Biblia, porque ponen a la Virgen María en la época de Abraham, en la época de la Virgen María con Abraham, y que tuvo a Ismael, y que Ismael es el verdadero descendiente y no Isaac. Bueno, no quiero entrar en este debate. Quiero entrar en la verdad central de todo esto. ¡Cuidado! Cuando uno va por libre, cuando uno cree que va haciéndolo bien, el diablo está ahí para darle tal. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. El enemigo se disfraza como ángel de luz, pero si alguno lo ignora, la Biblia te dice claramente. ¿A dónde se encuentra ese texto? En el capítulo 1 del libro de Gálatas, y nos dice que aunque nosotros viniera un ángel del cielo, y nos anunciara un evangelio diferente, el tal sea anatema. Lo pone en la Biblia, nosotros lo creemos. La cizaña, el diablo va a venir a plantarla en ti, en versículos, va a venir en palabras, va a venir en que dejes de orar, en que dejes de congregarte, en que dejes de vivir la vida de verdad. Cuando pierdes el temor, cuando pierdes la santidad, cuando ya no oras, cuando ya no lees, cuando ya no te reúnes, lo único que te queda es un horrendo juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque para vivir en Dios y en caminar en Dios. En Efesios capítulo 2 dice que los hijos de desobediencia
Los hijos de desobediencia, los rebeldes, los que han alcanzado, tienen que tener cuidado porque el juicio de Dios está a la puerta. Quiero llegar a la conclusión con esto. Observemos nuestras vidas. Miremos. Porque la verdad central de esta parábola que estamos leyendo es que solamente hay trigo y cizaña. Dios no va a quitar la cizaña del medio de nosotros hasta que no sea el momento. Llegará un momento que Dios cogerá la cizaña y la quemará. Pero hay una cosa que es muy bonita, que dice, y cogerá el trigo y lo meterá ¿dónde? ¿Dónde lo meterá el trigo? Hijo mío, pues se lo pone aquí en el granero. Nosotros somos trigo. No aparentamos nada. Somos trigo, pesamos. La cizaña está así, firme, erguida, orgullosa, soberbia, pero por dentro es negra y es venenosa. Nosotros somos trigo, manso y humilde de corazón, doblando la rodilla, mirando al Señor por debajo de los ojillos. Sí, Dios mío, te amo. Te amo, Señor, amén. Te amo, Señor. Torpe, pero te amo. Quiero vivir para Dios. Va a venir el juicio y va a venir en serio. Yo le espero de parte de Dios que tengamos de nuevo el temor de Dios. Es el freno para no pecar. No podemos estar desconfiando de todos. Nosotros vamos a creer que todos son buenos cristianos, por supuesto. Es Dios quien lo juzga. Yo no estoy aquí para juzgar a ti, ni a mí, ni al otro. A mí sí, pero a los demás no. Pero examínate. Mira a ver si has perdido estas verdades. Porque si has perdido estas verdades, te va a pasar como en el capítulo 25 de las 10 vírgenes, que solo 5 se fueron porque fueron prudentes. Pero las otras se quedaron con Perico Botero. No sé quién era, pero parece que se quedaron allí. Se quedó con Perico Botero todo eso. Tú y yo vamos a quedarnos con Cristo, vamos a entrar en esa dimensión de ser cristianos verdaderos. Vamos a observarnos, vamos a mirarnos. Si ves que no despertamos, peguemos un película arriba, vamos a levantarnos. Vamos a gemir delante de Dios, vamos a decir, Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia. Yo no quiero ser un hígado andando por la calle, que bien. No quiero ser un ojo, que bien. Un ojo andando por la calle. Quiero ser lo que tú quieres que sea, lo que tú quieres que diga. Si alguno tiene duda de esto, lo habla en el capítulo 12 de 1 de Corintios, cuando habla del cuerpo de Cristo, que somos miembros los unos de los otros. Pedro, que un poco más fruto, dice que somos un edificio y en ese edificio hay ventanas, puertas, cerraduras y hay piedras. Es lo mismo, es el mismo rollo, pero con diferentes historias. Yo le digo de parte de Dios, ¿por qué no hacemos algo en nuestras vidas? ¿Por qué no nos examinamos? Y veremos a ver si hemos perdido la oración. Miremos a ver si hemos perdido la lectura. Miremos a ver si ya realmente no nos estamos santificando. Observemos si hemos perdido el temor a Dios. Miremos si hemos dejado de congregarnos. Es muy importante, hermanos, que nos examinemos a nosotros mismos. La cizaña al final será arrancada y será mandada al fuego que nunca se apaga. Pero los que somos trigo, porque yo me cuento como trigo, entraremos en la nueva Jerusalén, donde no hay muerte, ni hay llanto, ni hay dolor, ni hay enfermedad, donde el mismo Dios estará con nosotros. Ay, qué gozo, de verdad me alegro mucho. Ay, qué gozo. Que te imagines, hermano, que vaya al cielo y te diga, anda, pasa, Genares, mira que has fallado, pero bueno, estás arrepentido, pasa, y te diga, buen siervo, pasa al gozo de tu Señor. Qué maravilla. Y que diga tu nombre, ay. ¿Tú te imaginas que diga tu nombre? Que diga, fulano. ¿A mí? Sí, a ti. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Haznos mirar en lo más profundo de nuestro corazón, aunque sabemos que tú conoces nuestra vida y tú sabes quién somos. Porque sabemos que tú sabes quién somos. Nosotros también, algunas veces nos engañamos a nosotros mismos, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Te pido por tu iglesia que los bendiga, que los guarde. Y si algunas cosas de estas se han perdido en nosotros,
Ayúdanos para recuperarla en el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito.